¿no? Ahí está, ahí empezamos. El cuestionario. Sí, el cuestionario, correcto. Yo quería saber una cosa, porque usted colgó un estado financiero que dijo que Sí. iban preguntas sobre eso. ¿Eso lo podemos consultar o no? Eh, ¿O habría sí. que chequearlo más que nada antes? No, 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 tienen que consultarlo en el momento. ¿Cómo es? Tienen que consultarlo en el momento porque tienen que extraer algunos números de ahí. Es algo que no es difícil, pero por ahí les pregunta cuál es el capital de trabajo de esta sociedad. Entonces, ustedes se acuerdan que el capital de trabajo era activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, tienen que ir a esta situación patrimonial, identificar el pasivo corriente, restarse el activo corriente y ahí tienen la respuesta, ¿no? Pero claro, eso tienen que mirarlo, o sea, ni hablar que no van a aprenderse eso de memoria. O sea. Así que sí, ese lo pueden mirar. Entonces lo podemos llevar impreso o también chequearlo en la computadora cuando hagamos Sí, en la pueden chequear persona. en la computadora. La pueden Está chequear en la genial. computadora. Como es. Gracias. En realidad no se preocupen, o sea, a ver, en esta primera parte el objetivo es hacerlo solo con las fórmulas y con ese documento. Bueno, pero pueden usarlo en la computadora. A ver, ¿cuál es el problema? Nada, es que algunas preguntas teóricas, si tienen los materiales a la vista, se responden bastante fácil, pero bueno, lo cierto es que, como pasó en el parcial anterior, eh, por la velocidad, ritmo, ¿no? O sea, tampoco es que me parece que les va a dar mucho tiempo para bucear en los materiales y... No, profe, no nos va a dar Ujú. tiempo. No, Es que no Seguramente da, no. profe. No da, es imposible. ¿Sabe qué le iba a preguntar? Si cabe la posibilidad de sí, poder, como ya definir a las personas que no pudieron exponer por diferentes motivos los temas en grupo, ya qué tema puede ser designado para el parcial. ujú. Bien, ¿son muchos que están en esa situación? Yo por lo menos sí. Ah, Sí, varios. varios. Ujú. Bien, bien. Bien, chicos, les pongo ahora, después les dejo en Eva eh, listado de temas, cuáles serían o sea, vamos a elegir tres donde va a estar la pregunta. ¿Les parece? Bien, muchas gracias. Bárbaro. Bien. Profesor, no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver con la materia. Sí, ¿Sabe que se me pasó la fecha de la cuestión de presentar el trabajo final de la película? Que sí, cerraba el 12 y yo pensé que era cuando terminaba las clases. sí, Posibilidades de abrirlo de vuelta sí, y... sí, sí. Es más, yo lo pensaba dejar abierto hasta el último día, no sé por qué lo puse hasta el 12. No, no era Ah, Ay, yo, qué te- yo, bueno. yo había entendido intención. que, era que cuando finalizaba la clase, Sí, la sí. asignatura suya teníamos tiempo. Y por eso no Sí, entré. lo dejamos Digamos, miré hasta, la película y no hice el trabajo. lo dejamos hasta el 22 porque en realidad también el último foro también está abierto hasta el 22, entonces ahí cierran. Yo, bueno, voy a intentar, obviamente, ir avanzando con la corrección de los parciales en la semana de mañana, digamos, hasta el 22, y después tengo que corregir el foro, me quedan para atrás algunos aportes que hicieron en los foros anteriores, me quedó todavía por revisar el trabajo sobre el tema de la transacción, o sea que nada, hay una cantidad de cosas que tengo que mirar todavía, así que nada, lo dejamos abierto hasta el 22 y no hay problema ninguno. Bien, bueno. Entonces, chicos, si quieren, vamos a revisar esto. Eh, la verdad, saben que tuve un imprevisto hoy y pensaba tenerlo resuelto, pero no lo pude hacer y, o sea, vamos a hacerlo juntos. Entonces, vamos a compartirlo. O sea, a ver, obviamente que lo resolví, pero me olvidé cuál era la resolución, o sea que... Vamos a hacerlo juntos entre todos. Pero bueno, a ver, a ver, los escucho, a ver si alguno se anima a contarnos cómo le entraría a este tema. Bien, la dinámica es de dos opciones, ¿no? Dos proyectos diferentes.
en los cuales se puede hacer, invertir este monto. Y bueno, tenemos que hacer el cálculo simplemente de lo que aprendimos, si es o no conveniente para esta empresa efectuar esta inversión. Entonces, ¿qué es lo que habíamos eh, aprendido respecto a este punto? ¿Qué es lo que hay que calcular y qué es lo que nos tiene que dar positivo o negativo para responder sí o no a embarcarse en estos proyectos? Yo lo que Nosotros hice, ahí, ay, perdón. habla tú, dale. ¿Sí? Sí. No, es que nosotros ahí tendríamos que aplicar la fórmula de Mm. valor presente neto Sí. y ver lo que nosotros hacíamos en el tiempo, ¿verdad? Aplicando esa fórmula al Mm. principio con el proyecto que tenía el 30/5/2016, que en principio tenía un monto negativo de 250.000 pesos, ¿no? ¿Negativo por qué? Por la letra, o sea, porque nosotros lo pasamos en el rango de tiempo. Entonces yo lo hice negativo y lo fui fraccionando en el lapso de tiempo, ¿verdad? Capaz que no me explicó bien lo que quiero Yo lo decir. hice al revés, puse 250.000 menos y ahí empecé el paréntesis, todo lo que se hizo en las cuotas que menciona el ejercicio ahí que pone en la letra, dice el pago del 30 que son $17.000, después que 0 pesos y así sucesivamente. Lo que me daba el paréntesis ese, se lo resté a los 250.000, que ahí me da el valor presente al año 2016. Ujú. Capaz es lo mismo que hizo ella capaz le pone Capaz menos que de... sí, sí. ¿Y cuánto te dio? 23.454 con... No, no, 189.011. Ah, No sé si está bien también, estamos en la misma. A ver, Sofía, ¿estás levantando la mano? Sí, yo en realidad me guié por la fórmula que habíamos visto de el valor presente neto y lo Ujú. que hice fue hacer menos de 150.000, que era lo que teníamos, la inversión del principio, y después con cada flujo futuro lo que hice fue dividirlo por 1 más 0,06 y después elevado a cada flujo, el del 2 elevado a la 2, el del 3 elevado a la 3. Bueno, después de que los dividí esos, hice toda la suma, o sea, menos de 150.000 más lo que me dio la suma de esos flujos dividido eso, y me dio un número negativo de menos 23.384. También agregar que para el año, el flujo 6 se tenía que tener en cuenta los certificados de participación que se habían vendido. Entonces a los 1.900 del último periodo, digamos, le agregué los 235.000 que había, por los que había vendido el certificado. Excelente. Bueno, perfecto. A ver, todo lo que dijo Sofía está bien y esa es la forma entonces de resolverlo. El punto uno, ¿no? O sea, de hacer el análisis respecto a la conveniencia o no del punto uno. Entonces, vamos de a poco. Lo primero es entender qué tipo de producto financiero tenemos enfrente, ¿no? Entonces, son certificados de participación en un fideicomiso financiero. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque esto es lo que nos indica cuáles son los flujos, ¿no? de fondos a los cuales que vamos a recibir, ¿no? Entonces, es un certificado de participación en un fideicomiso. Eso significa que es un producto de renta variable, ¿no? O sea, va pagando en función de la ganancia que genera ese fideicomiso. Es muy simple, ¿no? Es un fideicomiso, en este caso, que hace energía eólica. Bien, tiene un parque de energía eólica. Entonces, produce energía, la vende a UTE y después, como toda empresa, ¿no? Como vimos, cierra el ejercicio y calcula si tuvo o no tuvo ganancias. Bien, ve todos los gastos que tuvo para mantener el parque, todos los ingresos que recibió por la venta de energía eléctrica y llega a la utilidad neta, ¿no? O sea, que es cuánto gané. Eso que gané lo reparto entre todos los titulares de los certificados de participación. Entonces, ustedes como titulares de certificados de participación pueden recibir nada, si es que cuando hacemos ese cierre del año no hay ganancia, entonces ustedes no van a recibir nada, o como es, pueden recibir, como es mucho dinero, si la cuestión va bien, ¿no? Entonces, eso es lo que
Esos son los flujos futuros que ustedes van a recibir. ¿Y los conocen sí, porque están en este cuadro acá detallados cuáles fueron, ¿no? Cuáles fueron los flujos que se fueron pagando por estos certificados. Ahora, cuando ustedes tienen un activo de estas características, además del ingreso que reciben, ¿no? Por las ganancias que se reparten, lo mismo que sucede con una acción, además del dividendo que ustedes reciben, recuerden que hay otro valor que ustedes tienen, que es la posibilidad de vender ese producto financiero en el mercado y obtener el precio por la venta del producto en sí, ¿no? Entonces, por un lado tienen todo el dinero que reciben, ¿no? Por las ganancias que genera el proyecto y que les corresponden a prorrata, ¿no? En función de, ¿no? de lo que represente la participación que ustedes tienen en ese proyecto global. Tienen ese flujo que les ingresa por las ganancias y además tienen ingreso que obtienen cuando venden esos certificados. ¿Bien? Entonces, identificado el producto financiero que tenemos, lo que tenemos que hacer entonces es, primero, ver cuál es la inversión inicial que nos están exigiendo, que es $250.000. Entonces, por un lado ponemos $250.000, que sabemos que eso lo vamos a tener que restar, ¿no? Cuando hagamos el cálculo del valor presente neto del proyecto, sabemos que esa inversión inicial de 250.000 va a tener que restarse frente, ¿no? Va a tener que restarse al valor presente de todos los flujos de fondos que vayamos recibiendo. Entonces, lo primero es que tenemos 250.000, que es la inversión inicial, que sabemos que va a restar a los flujos de fondos que vayamos determinando, siempre esos flujos, ¿no? Digamos, calculados a valor presente. Entonces, vayamos a ver cuáles son esos flujos de fondos. Lo que nos dice la letra es que de acuerdo con los términos de la emisión, el fideicomiso hace pagos anuales, ¿no? Todos los años se hacen los pagos a los titulares si es que existió alguna utilidad. La fecha en que se hace ese pago es el 30 de mayo de cada año. Sabemos que todos los 30 de mayo de cada año podemos recibir el dinero de las ganancias del fideicomiso. Los pagos, como les decía, son variables en función de las utilidades que genera el proyecto, tal. O sea que cada año se calculan las utilidades netas del negocio y se distribuyen a prorrata entre todos los titulares. Bien, bárbaro. Entonces, vamos a ver cuáles fueron los flujos. Entonces dice acá, los pagos que realizaron los certificados de participación fueron los siguientes. Entonces aquí tenemos 6 años, ¿no? Hubo 6 años en los que se efectuaron pagos. Entonces, tenemos que ir, otro compañero, tenemos que ir de a uno, ¿no? Año uno, que es el 2017, pero llamémosle año uno. El fideicomiso pagó $17.000. El año 2 no pagó nada. El año 3, que es el 2019, pagó 19.700. El año 4, que es el 2020, pagó 23.000. El año 5, que es el 2021, pagó 11.702. Y el año 3, el año 6, el último, que es el 2022, pagó 1.900. Entonces, la letra nos dice, ¿no? Que como vieron que de alguna forma el año 2022 es un mal año, ¿no? También en el 2018 no se pagó nada, pero después más o menos venía rindiendo una suma, ahí oscilaba entre los 10.000, 20 y pico mil dólares. El año 22 se va para abajo, entonces nuestra gerenta de finanzas toma la decisión de vender. Y los vende efectivamente en el año 6, o sea, la misma fecha en que recibe el último pago de $1.900, decide vender esos certificados y los vende a $235.000. Eso significa que el flujo de fondos del año 6, del año 2022, son los 1.900 que recibimos por utilidades más los 235.000 que se reciben por la venta del certificado de participación en sí. Bueno, hasta ahí. ¿Dudas? Si alguien tiene dudas, pregunte, no se quede con la duda. Tenemos que estar claritos hasta acá. La cuestión esta de la venta de los 235.000 no la hacemos elevado a las 6, ¿no? Ujú. No, porque es un pago que yo recibo. Nosotros estamos parados en el momento donde hacemos, recuerden, cuando hacemos la inversión inicial. Nosotros estamos calculando cuánto valía el proyecto al momento en que teníamos que tomar la decisión de invertir o no. O sea que estamos en el año cero, ¿no? Entonces, en ese momento histórico, el pago de 235.000 está en el año 2022, está en el futuro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer con ese monto es
saber que aparece en el año 2022, en el año 6, y lo que tenemos que hacer es traerlo a valor presente, llevarlo hacia el pasado para calcular cuánto valía al momento en que tuvimos que tomar la decisión de realizar esta inversión o no. Por eso no le aplicamos ningún interés, o sea, es un monto que se va a pagar, que se va a recibir en el 30 de mayo de 2022, junto con los 1900. Entonces, el último flujo, que es el flujo del año 6, se compone de la suma de los 1900 que recibimos por los pagos de las ganancias de los certificados, más el valor del certificado en sí, de la venta del producto financiero en sí. ¿Se entendió? O Hasta aquí sea, todo. ambos se traerían al 2016, los 1900 y los 235. Exactamente, exactamente. Todavía no llegamos a ese paso. Estamos en la presentación, en la identificación de todos, digamos, los flujos de fondos que va a generar este proyecto y en qué momento histórico aparecen. O sea, pero está muy bien lo que dijiste. Ahora el siguiente paso es traerlos, todos estos flujos que identificamos, a valor 2016. Perfecto, a valor presente, ¿no? Al valor del momento en que tenemos que tomar la decisión. Bien, ahí va, 30 de mayo de 2016. Excelente. Bien, entonces hasta acá estamos todos claros, ¿sí? Bien. Ok, identificamos entonces los flujos de fondos que vamos a recibir en el año 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con esta particularidad del año 6, ¿no? Que es ganancias más el monto, ¿no? del capital del certificado que vendimos. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Siguiente paso. Es restar La el fo- 200. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Alguien había dicho algo? Yo iba a decir la formulita de los tramos. Tramo uno, tramo ¿Listo? 2, tramo 3. Bien, pero ahí está. Y ahora, conceptualmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Traerlos A todos valor presente. a valor, exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es cada uno de ellos traerlos a valor presente. Para eso, tenemos que aplicar la fórmula de la tasa de descuento, ¿correcto? Sobre cada uno de estos flujos de fondos. Y recuerden que la fórmula de la tasa de descuento, que es la que nos permite algo que está en el futuro, traerlo a valor presente, o sea, mover los activos financieros o los flujos de fondos, moverlos hacia el pasado. La fórmula de la tasa de descuento es tomar el capital y dividirlo por uno más la tasa de interés expresado en decimales elevado a la potencia del periodo de tiempo por el cual vamos a querer traer hacia atrás ese flujo de fondos. ¿Estamos claros hasta ahí? Disculpe, profe, ¿puede repetirlo? Correcto, claro. Lo que tenemos que hacer ahora, nosotros tenemos identificado, que es básicamente lo que dice este cuadro, identificados todos los flujos de fondos que vamos a recibir como consecuencia de este proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es traer todos estos pagos que vamos a recibir al valor que tienen en el año 2016, al 30 de mayo del 2016, fecha en la cual estamos tomando la decisión de si embarcarnos o no en este proyecto. Entonces, para llevar a valor presente todos estos flujos de fondos, tenemos que aplicarle la fórmula de la tasa de descuento, ¿no? Tenemos que, Profe, ¿sí? disculpe, yo me perdí. O sea, ¿no tenemos que utilizar la fórmula del valor presente neto? Sí, 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 perfecto, pero tengan en cuenta que la fórmula del valor presente neto se compone, es una ecuación que está compuesta por la fórmula de la aplicación de la tasa de descuento sobre cada uno de los flujos de fondos. La ecuación global, que le llamamos al valor presente neto, lo que hace es llevar a valor presente, aplicando una tasa de descuento, cada uno de los flujos de fondo. ¿Bien? Es cómo está compuesta la fórmula global del valor presente neto. A Claro, ¿Bien? ver sería. si, Perdón. a ver si entiendo lo que usted quiere decirlo, porque capaz que como lo está hablando y no lo pone en pizarrón, se me complica visualizarlo. Por ejemplo, los 17.000 yo lo dividí por 1,06 porque es de un primer año. Eso es el resultado de 1,06. Después el otro que es 1,12. El siguiente 1,19. El que le sigue 1,26.
el otro 1,33 y el último 1,44, lo sumo todo eso y eso lo elevo a las 6 para que traerlo al 2016. Ujú. No. Pero Es voy a- cada valor, cada uno de los valores en presente, es menos el capital inicial y después cada uno de los valores en presente se los va sumando. Claro, a ver, Gabriela, me parece que por lo que te entendí, creo que no estaría correcto digamos, el razonamiento que pusiste recién, pero capaz que te entendí mal, pero vamos de a poquito. Como le decía recién a Cecilia, esta es la fórmula, ¿no?, del valor presente neto, ¿está bien? Esta es la fórmula global, lo que tenemos que aplicar en este caso. Pero cada uno de estos componentes, ¿no?, que son el flujo de fondos del año uno, el flujo de fondos del año 2, el flujo de fondos X a futuro, ¿no? Cada una de estas operaciones no es más que la aplicación de la fórmula de descuento. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de los flujos de fondos que identificamos, el del año uno de 17.000, el año 2 0, el año 3 de 19.700, el año 4 de 23.000 y así sucesivamente. Tomar cada uno de esos flujos, ¿no? Cada uno de ellos va a ser uno de estos flujos que están aquí. Entonces, tenemos que aplicarle la fórmula de la tasa de descuento a cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, Profe, ¿sí? ¿Sí, Álvaro? disculpe la interrupción. Yo no entiendo. O sea, ¿hacemos toda esa fórmula en conjunto o hacemos por separado? En la anterior que usted estaba mencionando. En esta Sí, o sea, ¿hacemos así por separado o la hacemos como la figura 7? hay que hacerlo como esta figura 7, ¿no? Lo que implica que cada uno de estos componentes, ¿sí?, hay que hacerlo por separado. O sea, tenés que hacer primero Claro. esta cuenta, luego esta, y después se suman cada uno de los resultados y se le resta el capital inicial invertido. ¿Se entiende? Ah, bien, Vayamos claro, con el sí, sí. ejemplo para que les va a quedar más claro. Nosotros tenemos entonces el año uno que vendría a ser este. ¿Cuál era el flujo de fondos que íbamos a recibir? 17.000 17. 17.000, perfecto. Entonces, y ese valor, abajo es 17.000, 1 más 0,06. ahí va. Y ahí, importante, ¿no? De acuerdo con la letra, esto tengan en cuenta, no lo mencionamos en la clase, pero espero que se me fue la letra del caso. Espérenme un segundito. Ahí. Ahí. Entonces, tengan en cuenta que para aplicar la fórmula de descuento tenemos que conocer la tasa de descuento. Entonces, en este caso, la tasa de descuento que tomaron, ¿cuál sería? 6%. Ah, está perfecto. 0,066. 6%, Sí, en correcto. decimales 0,06. Este concepto, que es el costo promedio de las fuentes de financiamiento, se llama costo promedio del capital, pero el concepto ahí de capital en esta sigla hace referencia tanto a recursos de terceros como a recursos propios. Nos está diciendo que el promedio, ¿no?, del costo del capital que tiene esta empresa es del 6%. Es el promedio de los intereses que le cobran los que le prestan plata y las aspiraciones de rentabilidad que tienen los que les aportan capital. Eso lo podemos resumir, ¿no?, como promedio en un 6%. Entonces, dado que el WACC es el 6%, cuando traemos a valor presente los flujos de fondos que espera recibir este proyecto, por lo menos tenemos que descontarlo a una tasa del 6%, porque es la tasa mínima que esta empresa no tiene que pagar a quienes le dieron el financiamiento. Por eso, si la llevamos a una tasa de descuento del 6% y nos dan negativo, ¿no?, vamos a concluir que ese proyecto no genera valor, sí, por lo contrario, ¿no?, destruye valor para la empresa. Bien, entonces, nada, simplemente tengan en cuenta, ¿no? El costo de financiamiento es un porcentaje que nos va a servir como tasa de descuento. Cuando vean el WACC o el costo de financiamiento de la empresa es eso, que es porque le estamos hablando, estamos indicando cuál es la tasa de descuento que tienen que aplicar. Bien, 6%. Entonces, volvamos. Año uno, 17.000 dólares. ¿Y cómo hacemos entonces para llevarlo a valor presente? Año uno es el año 2017, tenemos que llevarlo a valor del año 2016.
¿Qué cuál es la fórmula que aplicamos? $17.000 $17.000 dividido, dividido, ¿sí? entre 1, paréntesis, 1 ¿sí? más 0,06. Perfecto. Y eso hay que potenciarlo. No, porque el año 1, ¿no? No, porque es el año 1. Excelente. Bien, bueno, hagamos esa cuenta. ¿Cuánto nos da? 16.037,74. 16.037,74. Perfecto. Muy bien. Bien. Vayamos entonces al año 2. El año 2 es cero, por lo tanto, cero dividido lo que sea es cero. Así que es fácil, ¿no? Cero. El año 3 son 19.700. ¿Cómo hacemos la fórmula? 19.700 dividido, entre paréntesis, 1 ¿Sí? más 0,06 elevado a la 3. Perfecto. ¿Todos entendieron por qué es elevado a la 3? Sí, sí. ¿Sí? Sí, por su tercer ¿Seguros? año. Perfecto. Bien, bueno, hagamos eso. ¿Cuánto nos da? 16.540,722. 16.740 540,722. con. Excelente. Bien, perfecto. Bien, en el año 4 entonces teníamos 23.000 Sí. dólares y como Profe, teníamos. disculpe, una pregunta. ¿Sí? Porque a mí esta tercera parte me dio 16.540 pero ¿Sí? 499. Ujú. Ese tipo de, o sea, de diferencias pequeñas en los decimales, ¿nos cambiará algo después en la respuesta? No, no, no les va a cambiar. O sea, no se preocupen porque yo ¿No? lo voy a identificar que es, me doy cuenta que es un tema de Ah, ok, ok, diferencias. No se preocupen. ok, ok. Sí. Gracias. Excelente. Entonces, vamos al del año 4 que era 23.000 y aplicamos lo mismo, ¿no? 1 más 0,06 elevado a la 4. 4. ¿Bien? Bueno, eso nos da 18.225. 18.218,15. 18.000. ¿Cuánto? 218,15. Vamos, vamos a usar 3, ¿les parece? 3 decimales. 18.218 con. 18.000, claro, ahí cuando le ponemos 3 decimales, me da 18.225,039. Bien, está. Usemos 3 decimales intentemos usar todos 3 decimales para acercarnos lo más posible, pero no se preocupen que igual me doy cuenta que el problema es ese. Excelente, bueno, hacemos lo mismo entonces con el año 5 los 11.702. A Nos ver, da háganlo aplicando con 3 decimales. A ver cuánto les da. 8.745,889. 2.000. ¿Cuánto, perdón? Ocho mil Ah, setecientos 8. cuarenta y cinco 745, coma coma 889. 889. Excelente. Y el año 6 acuérdense, ¿qué tenemos que tomar el año 6 como flujo de fondos? La venta de los certificados. Más, Los 1.900 del periodo 6. genial. Entonces tenemos que nos da en total 200. 23, no, 236.900. Perfecto, 236.900. Y eso entonces lo dividimos por 1,06 elevado a la potencia de 6, ¿correcto? Sí. Tomamos 3 decimales, eso nos da 1,06.
418. Entonces dividimos 236, no, 236.900, 36.900. 36.900 dividido 1.418 y eso nos da 167.066,290. 290. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, hasta acá estamos todos en el Profesor, marco. disculpe, ¿usted ¿Sí? cuando se refiere a poner tres decimales, hace las cuentas por separado? Hace tipo el 1,06 a la 6 y ahí le corta los tres decimales. Claro, cuando Porque yo, hacemos. yo hago toda la cuenta junta con los paréntesis en la calculadora. Por eso era la pregunta. Ajá, bien, bien. De vuelta, no se preocupen por los decimales. Es algo que me doy cuenta cuando es un problema de que tomaron dos, tres, lo que sea. De todas formas, para intentar, ¿no? Que nos dé a todos el resultado más exacto posible, a todos lo mismo, eh, hagámoslo así, ¿no? O sea, uno en este caso sería 1,06 elevado, ¿no? A la potencia de 6 y eso nos da no, un número, ¿no? Uno punto, una cantidad de números, tomamos uno punto y los tres primeros, ¿no? 1,418 en este caso. Bien. Bueno, entonces hasta acá estamos, ¿no? ¿Alguna duda? Pregunten, no se queden con dudas. ¿Llegaron todos hasta acá con Entonces lo que usted confianza? hizo acá en la última parte fue los 1.900 más la financiación, a eso lo sumó y ahí después lo elevó al el 1,06 a la 6. Sí, bien. Ah, ahí lo Los llevo entonces. 1.900, Gabriela, más la financiación. No te entendí qué es la financiación. ¿Por qué le llamás la La financiación? financiación acá que dice que lo vende, porque la financia no, los certificados, perdón, no la financiación, El los certificados precio. que lo vende a 235.000. Ah, el precio 235. Cambié la palabra, pero sabía lo que era. Era eso, perfecto. No, no, bien, bien, bien. Era eso. Exactamente. Bien. Buenísimo, tal. Entonces, estamos en este paso, ya estamos muy cerca. ¿Cuál es la última operación que tenemos que hacer para saber el dato del valor presente neto? Yo lo que hice Sumar todo. fue, Exactamente. Sumar, ¿vieron? Y acá está lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Hacemos cada una, ¿no? De estas, de la ecuación global que perdón, una tenemos. pregunta, Sí. antes que sigan. Lo sumamos siempre y cuando sea el pago en la misma fecha de lo de los certificados, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted pone que lo recibió en otro momento, no se tendría que sumar, ¿no? A ver, ¿cómo lo recibo en otro momento? Por ejemplo, si no lo recibiera en el año 22 y lo recibiera antes, tendríamos que sumarlo igual en el año en que lo recibe al ¿Los, pago. los 235? Sí, exacto. Exacto, hay que calcularlos al momento en que se reciben. Buena pregunta, o sea, si recuerdo los términos, ¿no? Esto no suele pasar cuando estamos hablando de un certificado de participación, pero sí cuando estamos hablando, por ejemplo, de obligaciones negociables. Puede pasar perfectamente que te diga, la obligación negociable se va a pagar, ¿no? Los intereses mes a mes y va a haber dos amortizaciones de capital, una en el año 2019 y otra en el año 2022. Entonces ahí vas a tener que el pago de la amortización de capital, que haciendo el símil a este caso son los 235, se devuelven uno en el año 2019 y la mitad en el año 2019 y la mitad en el año 2022. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ¿no? La parte que recibís en el año 2019 hay que tomarlo a esa fecha y traerlo hacia el presente, aplicándole o exponenciándolo, en este caso concreto, elevarlo a la 3, ¿no? Para llevarlo al año 2016. O sea, hacemos lo mismo, pero con otro periodo, o sea, con otro número Exactamente. de potencia. Exactamente. Tomándolo, ¿no? Al momento, en el año en que efectivamente lo recibís, y entonces lo retrotraemos al valor presente, exponenciándolo como es, de acuerdo al periodo de tiempo concreto en el cual lo recibiste, que en ese caso sería el 2019, ¿no? ¿Se entiende? Sí, 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 gracias. Perfecto. Profe, Bien. Sí, disculpe, sí. podría, para que me quede bien, porque con el tema de los decimales, algunas cuentas, o sea, números me quedaron diferentes. ¿Podría decir el resultado de cada uno, así sigo
haciendo la corrección con esos. Sí. A Eh, partir del tercero, porque el de arriba sí estaba bien. Bien, a partir del tercero, que sería los 19.000, ¿no? Los Y puede 19.700. ser Sí, del primero, así tenemos todo correcto, todo, y ya repasamos. Bien. En primero hicimos ahí un mix donde no tomé tres decimales. Pero bueno, para tenerlo todos igual, tomemos estos yo números. lo tengo con 3 decimales si quiero. Sí, a ver, ¿cuánto era? El primero, que es el de 17.000, nos Ujú. había dado 16.037,735. Está, perfecto. Ahí tenemos el primero, 735. Me corrijo eso, pues. 700. Bien. El segundo, si no me equivoco, era 16.540,722. Sí. El, No, el segundo no No, era cero, profe. no, el perdón, segundo es cero. el segundo El era segundo es 0. 0, sí, pero el otro. Este es el tercero, que les dije recién, 16.540,722. El cuarto es 18.225,039. El quinto es 8.745,889. Y el sexto es 167.066,290. Excelente, muchas gracias. Profe, una consulta. ¿Sí? Para hacer la cuenta, ¿usted cómo la hace? ¿Toda junta? Yo uso, por ejemplo, la calculadora científica del teléfono, Ujú. pero los decimales me dan diferente. ¿Hay Porque el algo? profe corta en el medio la cuenta, divide primero hace, o sea, hace la división por el exponente y después la hace distinto. Sí, yo también lo uso con los paréntesis y da diferente. Claro, yo uso los paréntesis también. O sea, ya la ponen en la fórmula en la calculadora y Claro, entero, Todo de pones el... corrido, toda junta, claro. todas juntas. Ujú. Bien. Bueno, no se preocupen, si lo aprendieron a hacer, que sale Es que mejor. demorás mucho menos así, porque si no tengo que anotar la cifra que da en el medio, hacerle el recorte de la cifra a 3 cifras, demoro Claro, mucho más. claro, claro, exacto. A ver, digo, está mejor que lo que hacen ustedes, ¿no? Ustedes están un paso más avanzado que yo. Pero, pero bueno, no se preocupen, o sea, me voy a dar cuenta si el problema es ese, ¿no? Que es un tema de decimales. Pasa que en estos números, los decimales vieron que nada, tío, impacta un poquito, ¿no? Pero está claro, no tengo problema en darme cuenta cuando es un tema de decimales. Eh, bien, o sea, que no se preocupen, háganlo como se sientan más cómodos. O sea, lo que están haciendo, en definitiva, lo están haciendo de forma más quizá precisa que yo. Bien, entonces, de- paso final. Acá tenemos la ecuación, ¿no? Ya la resolvimos, cada uno, ¿no? de estos flujos los llevamos al valor presente. Bien, acá tienen un ejemplo numérico. Bien, vamos resolviendo. Esto es lo que hago yo manual, ¿no? Ustedes lo hacen aplicando la fórmula. Perfecto, yo lo hago así, ¿no? A la vieja usanza. Bien, entonces, ven, los resolvemos de a uno, llegamos a los montos y ahora, fácil, los sumamos. Bien, sumamos. Vamos a hacer eso, sumar todos estos que tenemos. Nos da 226.615,675. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Todo el Sí, mundo me vio dio lo eso? mismo. Bien, ¿y eso qué tenemos que hacer? Le restamos los 250.000 Perfecto, le restamos 250.000 y nos dio. menos 23.384,325. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ya está. Tenemos resuelto el proyecto uno, ¿no? Que nos están preguntando en la letra y cuál es la conclusión que sacamos. Hay que rechazar, ¿no? La conclusión ¿Cuánto que le dio a la compañera el resultado final? Perdón. Menos 23.384,325. Bárbaro, gracias. Bien, bien. Entonces,
resolvimos el primero, vayamos al segundo. Ya sabemos que el primero nos da un VPN negativo, por lo tanto, es un proyecto que hay que rechazarlo porque destruye valor para la empresa. Vamos al segundo, que es un poquito más corto. Es lo mismo, identifiquemos el producto financiero del cual estamos hablando. Es la misma suma de dinero, o sea, los mismos 250.000, invertirlos en obligaciones negociables, un producto de deuda emitida por la sociedad de Hyde SRL en las siguientes condiciones. Y ahí vamos, ¿no? Tenemos el producto, obligaciones negociables, títulos de deuda emitidos por sociedades comerciales. Ahora vamos a ver cuáles son los flujos de fondos que podemos proyectar que vamos a recibir como titulares de esas obligaciones negociables. Entonces, van a pagar una tasa de interés compuesto del 12% anual. ¿Bien? El plazo de emisión es de 6 años, contados a partir del 30 del 5 de 2016, realizándose únicamente dos pagos. El primero, el 30 del 5 de 2019, que paga la totalidad de los intereses generados hasta esa fecha y la mitad del capital. Y un segundo pago, el 30 del 5 de 2022, donde se devuelve la segunda mitad del capital y todos los intereses generados. Entonces, tenemos, lo que sabemos es que hay solo dos pagos, ¿no? Dos flujos de fondos que tenemos que tomar en cuenta. Bien, entonces, los datos centrales. ¿Cuál es la inversión inicial? La misma, 250.000. 250.000. Que tengámosla en cuenta que luego los vamos a tener que restar. Y vamos a tener dos pagos. Entonces, hay dos momentos en el tiempo. Momento uno, que ocurre el 30 del 5 de 2016. No, perdón, dos pagos. 30 del 5 de 2019 y un segundo momento temporal que es el 30 del 5 del 2022. ¿Bien? Entonces, ¿alguien había levantado la mano? ¿Puede ser? Sí, o sea, yo esta parte la traté de hacer, Ujú. pero, o sea, mi razonamiento fue el siguiente. A ellos, en el primer momento, en el 2019, se les paga la mitad del capital, perdón, todos los intereses y la mitad del capital que habían invertido, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo lo que traté de hacer primero fue calcular cuánto era ese monto, o sea, cuánto eran los intereses que se le pagaban y sumarlo al capital. Ujú. Y hice lo mismo con 2022, o sea, calculé los intereses que se le pagaron en ese momento y se lo sumé al capital. Ujú. Y eso, o sea, y con esos dos montos usé la fórmula del valor presente neto. O sea, tomé esos dos momentos para la fórmula, pero me dio un resultado que, o sea, seguramente esté mal, porque es demasiado alto. Ujú. A ver, pero así como me lo estás diciendo, me parece que está bien. ¿Sí? Pero vamos, capaz que no te seguí del todo bien, pero no es que Ok. vieron que a veces explicar verbalmente esto no, no es tan fácil, ¿no? Pero a ver, me parece que va bien rumbeada. Pero para ir todos juntos y no perdernos, vamos a razonar eso. Profesor, acá seguimos tratando de contestar la pregunta uno, porque vamos a analizar el proyecto 2 para ver cuál de los dos era mejor en valor presente, ¿no? Correcto, sí, 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 es verdad. Si vamos a la pregunta concreta que se hacía, no era tanto si si el proyecto individual uno y 2 hay que aceptarlos o no, que la respuesta a esa pregunta respecto al primero es que no hay que aceptarlo. Concretamente lo que se pregunta es cuál es el que tiene un VPN mayor, por lo tanto hay que calcular los dos para decir cuál es el mayor, ¿no? Perfecto, es así. Entonces, estamos en la respuesta uno. Todavía no pudimos responder la respuesta uno. De acuerdo. Entonces, vamos a identificar los montos que vamos a recibir en el año 2019 y el año 2022. Lo que tenemos entonces es una tasa de interés compuesto de 12% que va a aplicar sobre el capital de 250.000. ¿Estamos de acuerdo? 250.000, ¿no? Que ese capital se le aplica una tasa de interés del 12% para ver en el año 2019 cuánto vamos a recibir por intereses. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo sabemos si tenemos
un producto de esta característica que paga una tasa de interés compuesto de 12% anual, ¿bien? ¿Cuánto de intereses se acumuló en el año 2019? Habría que despejar F, ¿no, profe? A ver, ¿cómo es eso? Ahí Yo había lo que levantado la hice mano, ¿no? fue, yo lo que hice fue aplicar la fórmula del valor futuro, de interés compuesto. O sea Perfecto, que exactamente. Eso mismo es lo que hay que valor hacer. futuro es igual a capital inicial por 1 más R a la N. Exacto, perfecto. Bien, vamos a eso. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, primero, Profe, una consulta, perdón. ¿Esto sí, de las fórmulas está en el EVA? sí, este documento que estoy mostrando está en EVA. ¿Sí? Tata. Eh, Se llama algo así como valor presente neto, fórmula. Valor del tiempo del dinero. Ah, está, ahí va. Ahí Eh, está. Está Fórmulas y genial, gracias. conceptos, algo así. Bien, entonces, tenemos que Eva, aplicar, eso le decía yo, profe, que había que despejar exactamente, tenemos que F. aplicar No me refería bien. ahí va, exactamente. Porque lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos son los intereses que nos va a pagar este, este producto, ¿no? Financiero. Entonces, para saber cuántos intereses nos va a pagar, tenemos que ver, ¿no? 250.000 que se están entregando en el 2016, cuántos intereses van a generar hasta el 2019, que es el momento en el que se hace el primer pago de intereses. Entonces, lo que tenemos que hacer es, aplicando esa fórmula, es el monto del capital más intereses que vamos a tener en el año 2019, se obtiene tomando el capital, 250.000, multiplicándolo por 1 más la tasa de interés expresada en decimales, elevado a el número, el periodo de tiempo por el cual queremos calcular esa tasa de interés. En este caso, ¿cuál es ese periodo de tiempo? Estamos Son parados tres, ¿no? en 3, Tres. exactamente, 3. Entonces tenemos 250.000 más 1 más, ¿cuál es la tasa de interés que tenemos que aplicar? El 12%, 12%. 0 0,4. exactamente. 0,12% elevado a la 3. 1 más 0,12 elevado a la 3. ¿Cuánto les da eso? 404. 1,404. Entonces, para, Profe, disculpe, ¿por qué el periodo de tiempo son 3 años? porque nosotros estamos adquiriendo una obligación negociable que paga 12% de interés compuesto anual, ¿no? Y lo estamos adquiriendo en el año 2016, pero el primer pago de intereses se hace el año 2019, o sea, 3 años más adelante. Entonces tenemos que acumular el interés durante un periodo de 3 años. ¿Se entendió? Sí, gracias. Hay, en este caso, los intereses se pagan 2 veces. Una en el año 2019 y otro pago de intereses en el año 2022. Así, digamos, es como se comporta, digamos, este activo financiero, ¿no? Lo compramos, tiene un plazo de 6 años hasta que termina de pagar todos los intereses y el capital, pero ¿cómo se paga durante ese periodo de 6 años? Se paga a través de 2 pagos de intereses y 2 pagos de capital, todos en el año 2019. ¿Bien? Entonces, tenemos que calcular en el año 2019 cuánto se paga por intereses y cuánto se va a pagar por capital, porque ese es el monto futuro que vamos a recibir, ¿no? Parados en el 2016, es el monto que vamos a esperar recibir en el año 2019. Y después tenemos que hacer lo mismo con el año 2022, donde vamos a recibir otra parte del capital y otra parte de los intereses. Entonces, yendo al primer pago del año 2019, lo que estamos calculando es cuánto vamos a recibir por capital. Porque de acuerdo a la letra del caso, lo que nos dice es que perdón, cuánto vamos a recibir por intereses. Porque lo que nos dice la letra del caso es que en el año 2019 se pagan todos los intereses generados hasta ese momento. ¿Bien? O sea, todos los intereses generados hasta el año 2019 se pagan en el 2019. Y además, en esa misma fecha se paga la mitad del capital.
Entonces, estamos ahora calculando cuáles son los intereses que vamos a recibir el año 2019. Entonces, para eso tenemos que aplicar la fórmula, ¿no?, del interés compuesto. Entonces, a los 250.000, que es el capital invertido, lo multiplicamos, ¿no?, por uno más la tasa de interés expresada en decimales, elevado a la potencia del periodo de tiempo por el cual se van a ir acumulando esos intereses. En este caso son 3 años, porque compramos el producto en 2016, un año 2017, otro año 2018, tercer año 2019, que es cuando estamos recibiendo el pago. Entonces hacemos 1 más 0,12 elevado a la potencia de 3. El 1 más 0,12 elevado a la potencia de 3 nos da 1,404. Entonces multiplicamos 250.000, que es el capital, por 1,404, ¿y cuánto nos da? 351.000. Excelente, 351.000. ¿351.000 qué es entonces? ¿Qué son los 351.000? Los intereses. ¿Son El los capital intereses? más los El intereses. capital más los Ah, el intereses. capital más los intereses. Ahora, ¿la letra del caso nos dice que nos pagan el capital más los intereses en el 2019? No, habría que haber No, usado la que no llevaba el 1, que calcula solo los intereses. claro. La letra del caso nos dice que se pagan solo los intereses generados hasta ese momento. Yo lo que hice igual fue restarle los No, intereses. O sea, me dio no, eso y a profesor, eso. pero en Perdón, la letra dice que se paga los intereses más la mitad del capital en claro, el por eso. 2019. Correcto. Pero empecemos por calcular los intereses y después vemos la mitad de capital. Pero no Entonces, podríamos directamente hacer la cuenta que hicimos recién y restar el capital y ahí te quedan los intereses. Yo hice eso al excelente, menos. eso Pero, mismo, eso mismo. Para hallar cuáles son los intereses que se O generaron hasta sea, el me dio lo que 2019. dijo la compañera, 351.750 y a eso le resté el monto del capital aportado, el capital inicial, que son 250 y me dio 229.500. pero si le resto el capital, lo estás restando en distinto tiempo, porque el capital eran 250 cuando lo invertiste, no 3 años después. Eh, Espera un minuto antes de llegar a eso. Interesante, pero antes de llegar a eso, vayamos a calcular cuáles son los intereses. Porque ahí me perdí, Rocío, porque dijiste 351.700. Para mí era 351.000 redondo, ¿no? Es 250.000 por Sí, Conmigo redondo 351.000. también. 1,404 es 351.000, ¿no? Sí. Bien. 351.000 entonces es la acumulación de intereses y capital al año 2019. Entonces, para hallar cuánto de eso es solo intereses, tenemos que a los 351.000 restarle los 250.000, que es el capital, ¿no? Y eso nos va a dar cuál es la cifra de intereses. Perdón, a mí me da, o sea, me da diferente, o sea, me da 351.232. A mí me da igual. 250.000 por... Claro, porque eso es haciendo la cuenta con los paréntesis. Ah, son Ah, o algunos sea, decís que paréntesis. es por el separar o no separar en términos. Claro, es por los paréntesis, porque no cortamos en 404, sino que seguís con el paréntesis, el Claro. exponente. Ok, te creo, Vito. Bien. Entonces, la conclusión que tengo es que intereses son $101.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 101.000 son intereses. Entonces, vamos rellenando, ¿no?, el cuadro de flujos de pagos. Lo primero que tenemos es que al año cero invertimos los 250.000, ¿no? Como es comprando las obligaciones negociables. El año uno no pasa nada, el año 2 no pasa nada, y el año 3 voy a recibir $101.000 como pago de interés. Profesor, Sí. yo no entiendo por qué sería restándole los 250.000, si los 250.000 serían el capital cero y no serían los mismos 250.000 al año 3 porque cambió. Mm, Perdón, o sea, lo que estamos buscando ahora Sí, es son los intereses. los intereses, exactamente. Entonces, el capital, 250.000, ¿no? Ese monto de capital se mantiene siempre constante, no cambia durante el tiempo. Cuando te dicen te voy a devolver el capital, te van a devolver lo que vos prestaste, el mismo monto que vos prestaste. Ah, ¿Bien? ok. Cuando en un préstamo decimos el capital se paga al final del periodo todo junto, dentro de 10 años, si yo presté 300.000 pesos, dentro de 10 años me van a devolver 300.000 pesos de capital.
Esa cifra no cambia, es constante. Obviamente, esos 300.000 pesos de 10 años van a valer mucho menos, ¿no? Pero para compensar eso, justamente tengo que asegurarme que la tasa de interés que aplico a ese préstamo que estoy haciendo me compensa esa pérdida de valor. Pero el capital en sí es siempre el mismo y se mantiene constante. ¿Bien? Siempre que ustedes, Profe, ¿sí? disculpe que se me había cortado. No entendí de dónde habían salido los 351.000. Los ¿De qué 351.000 operación salió eso? salen de aplicarle la fórmula de interés compuesto a los 250.000, que es la inversión inicial que hacemos en las obligaciones negociables. Sí, pero eso nos daba 1,404. 1,404 es el, o sea, cuando aplicas la fórmula tenés que multiplicar los 250.000, ¿no? Multiplicarlo por, esta es la fórmula de interés compuesto, por 1 más la tasa de interés expresada en decimales elevado a la potencia de 3. La tasa de interés expresada en decimales en este caso es 0,12. Entonces es 1 más 0,12 elevado a la potencia de 3. Cuando hacemos 1,012 elevado a la 3 es lo que nos da 1,404. Y Bien, bien, profe, ahora sí. eso lo tenemos que multiplicar por los 250.000, que es el capital. Y ahí llegamos a los 350.000, 351.000, que son el capital e intereses acumulados en el año 2019. ¿Bien? Si yo Bárbaro, gracias, profe. Bien, ahí está. Entonces, para hallar cuánto de esos 351.000 corresponden a intereses, lo que tengo que hacer es restarle a esa suma el capital, los 250.000. Y ahí llego a los 101.000 dólares, que es el pago de intereses que me van a hacer en el año 2019. Porque como bien dice la letra, se paga al 2019 la totalidad de los intereses generados hasta esa fecha. ¿Bien? Entonces, recibo en el año 3 101.000 dólares. Pero además nos dice la letra que también en esa misma fecha nos pagan la mitad del capital. Entonces tengo que agregarle a los 101.000 dólares la mitad de 250. O sea, Los 125.000. 125.000, excelente. Entonces, en el año 3 estamos completando entonces nuestro cuadro de flujos de fondos. En el año 3 lo que voy a recibir son los intereses por 101.000 más los 125.000 que corresponden a la mitad del capital. Y eso nos da 226.000. 226.000. Seguimos completando entonces nuestro cuadro de flujo de fondos. Tenemos que en el año 4 no pasa nada, en el año 5 no pasa nada, y en el año 6 tenemos otro pago. Y ese pago, de acuerdo a lo que dice la letra, es la segunda mitad de capital, o sea que nos pagan otra vez 125.000, ¿no? 125.000, y todos los intereses generados sobre ese monto durante el periodo. O sea ¿Bien? que ahí hay que calcular sobre 125.000 y no sobre 250.000. Exacto, Porque yo he hecho excelente. eso, pero me quedó la duda. Excelente, muy bien, muy bien. Ahí lo que tenemos que hacer es pararnos en el año 2019, que nos quedaron 125.000 dólares de capital, y aplicarle, ¿no?, el interés hasta llegar al año 6. ¿Se entiende? ¿Entendieron? O sea, si haría, profe, 125.000 por 1 más 0,12 a la 6. No, A la porque 3 a también. la 3 A la también. 3 porque son de nuevo 3 periodos. Ah, Son de porque se nueve empieza a contar periodos. de 2019. Bien. Claro, estaría bien lo que tú dijiste si la letra dijera que en el año 3, en el 2019, te pagaban los intereses por la mitad del capital, ¿no? Bien. Dijera, te devuelvo la mitad del capital y los intereses acumulados por esa mitad del capital. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, porque los 125.000, ¿no?, que no te pagaron, en realidad están generando intereses desde el año 2016. Pero en este Bien. caso, Pero no, no es el caso. claro, la letra nos dice que los intereses que generaron esos 125.000 que quedaron pendientes, te los pagaron en el año 3. Entonces, Claro. lo que hay que hacer es, nos paramos en 125.000 en el año 3 y llevarlo hasta el año 6. O sea que la fórmula es Bien. igual a la que hicimos antes, pero en vez de Con 250, el 125. 125. Gracias. Y eso nos da, ¿alguien lo hizo ese cálculo? 125.000 por 1,404 nos da 175.500.
Excelente. 175.500. Y a eso le sumamos el capital, ¿no? O sea, para identificar cuáles son todos los pagos que recibimos en el año 6, tenemos que tomar lo que recibimos por capital, 125.000, y sumarle lo que recibimos por intereses. Ah, no, pero acá me dijiste el total, ¿no? Sí, sí, no le resté los... Ah, ya, claro, No le... ya habías hecho el total. Perfecto, perfecto. Claro. Hagámoslo si quieren hagamos todo el proceso para que todos tengamos claridad. Entonces, tenemos que recibimos en el año 6 la mitad del capital que había quedado pendiente, 125.000, y los intereses que generaron esos 125.000 desde el año 3 hasta el año 6. Entonces, para calcular cuáles son los intereses que generaron los 125.000 desde el año 3 hasta el año 6, lo que hago es 125.000 aplico la fórmula de interés compuesto, por 1 más 0,12 elevado a la 3, ¿no? O sea, 125.000 por 1,404. ¿Estamos de acuerdo? 125.000 por 1,404 Eso nos sí nos da da 175.500. 175.500, perfecto, que había dicho la compañera. 175.500. Y no, está perfecto. Es eso porque como no estamos recibiendo el capital, no tiene sentido hacer la Claro. operación que hemos hecho la vez pasada. Perfecto. Eso es el monto que recibimos, 175.500 en el año 6 por concepto de intereses y devolución de la segunda parte del capital. Bárbaro. Hasta acá, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces, al final, en el periodo 6 de sexto año, hacemos 125.000 más 175.500, que da 300.500, lo que vamos a recibir en el año 6. No, no, pero para Gabriela que lo confundí con la forma como le hice. No, ahí estás duplicando el pago de capital. Para el año 6, ¿no? Lo que estamos recibiendo es los 125.000 que quedaron pendientes, más los intereses que generaron esos 125.000. Entonces, el cálculo de lo que recibimos en el año 6 es bastante más fácil que el que hicimos para identificar el año 3. Es lineal, lo único que tenemos que hacer es tomar esos 125.000 y aplicarles la fórmula de interés compuesto por 3 años hasta llegar del año 3 al año 6. Bien, y ahí vamos a llegar al número que corresponde a los 125.000 de capital más los intereses que generaron esos 125.000. Y ese número es 175.500. Ya incluye esos 175.500, los 125.000 de capital, más los 45.500 que sería de intereses. ¿Se entiende? Yo lo que no entiendo es por qué no pasamos el valor al 2016. Porque, o sea, no entiendo. ¿Por qué no pasamos el valor al Claro, a 2016? cuando estaría yo haciendo la inversión. Bueno, creo que ahí lo que pasa es que te estás adelantando un paso. O sea, nosotros ahora estamos identificando simplemente cuáles son los flujos de fondos que vamos a recibir de acuerdo a los términos de este producto financiero, ¿no? Estamos viendo qué pagos nos van a hacer. Identificamos que si nosotros compramos estas obligaciones negociables, que nos cuestan $250.000, vamos a recibir en el año 3 un pago de $226.000 y en el año 6 otro pago de 175.500. Hasta ahí estamos, ¿no? Tenemos, en Sí. definitiva, definido cuáles son los pagos que va a hacer este producto financiero en el futuro, que son dos, uno de 226.000 en el año 3 y otro de 175.500 en el año 6. Y ahora creo que es a lo que vos ibas. Lo que tenemos que hacer para aplicarle la fórmula de valor presente neto es a estos dos flujos de fondos que tenemos identificados, tenemos que sí llevarlos a valor 2016. 2016. Está, eso. Correcto. Y para hacer eso, ¿qué hacemos? ¿Qué aplicamos? La fórmula de ¿No sabes cuánto? la tasa de descuento. Es lo mismo que hicimos en el caso 1. Bien, aplicamos la fórmula de la tasa de descuento considerando los periodos de tiempo en el cual estamos recibiendo estos montos. Entonces,
Los 226.000 que recibimos en el año 3 tenemos que dividirlo por uno más la tasa de descuento expresada en decimales elevado a la potencia de 3 porque estamos hablando del año 3 y tenemos que llevarlo al 2016. Estamos parados en el 2019, que es cuando vamos a recibir este monto, tenemos que retrotraerlo, llevarlo al valor presente del año 2016. Entonces, uno más la tasa de descuento expresada en decimales elevado a la potencia de 3. ¿Y cuál es la tasa de descuento que tenemos que aplicar? La misma, Al 6. 0,06. La misma de 6, perfecto. No la de 12. La 12 era la tasa, ¿no?, de interés para... Por eso este caso 2 quizá en algún sentido es un poquito más complejo, porque vieron que primero tenemos que llevarlo a valor futuro, ¿no? Estamos parados en el 2016. Primero tenemos que llevar este producto al valor futuro del 2019 y 2000, como es 2019 y 2022, ¿no? Los tenemos que llevar a valor futuro aplicando una tasa del 12% y después tenemos que volverlos a traer a valor presente 2016, pero aplicando una tasa de descuento que es diferente, que es del 6%, porque tenemos que aplicar la misma lógica, ¿no? Que es esta empresa, el costo que tiene de capital es el 6%. Entonces, aplicamos la tasa de descuento del 6% sobre estos dos pagos que recibimos. Entonces, 1 más 0,06 elevado a la 3. Y en el caso de lo que recibimos en el año 2022, que es año 6, es 175.500 dividido 1 más 0,06 elevado a la 6. Elevado a la 6. ¿Bien? Y ahí vamos a llevar a valor presente esos dos flujos de fondos que este producto financiero nos está pagando. ¿Alguien hizo ese número, ese cálculo? Perdón, profe, yo me perdí con una cosita. El valor que tenemos que traer ahora con esa tasa de descuento de 0,06, ¿cuál es? ¿Capital más intereses o solo intereses? El que tenemos que traer ahora a valor presente es todo. Es el pago de capital e intereses que recibimos en el año 3 y el pago de capital e intereses que recibimos en el año 6. O sea, los 351 y los 175. En realidad son 226.000 y 175.500. Ah, bueno. 226.000 en el año 3 y 175.500 en el año 6. ¿Por qué me decía 351? Ah, te No quedaste sé, con... en alguna parte me perdí, sí. O sea, después de haber hecho la cuenta de los 250 por Ujú. 1,404, Te dio 351.000, que es la suma de sí, capital de intereses. Perfecto. exacto. Pero recordá que la letra del caso nos dice, ¿no?, que nos pagan en el año 3 la mitad del capital y todos los intereses. Entonces, 351.000 es la totalidad del capital con los intereses. Ah, claro, le tengo que restar 125. 200 le tenés que restar a 351.000 250.000, que es el capital, para Y llegar... después sumarle la mitad del capital, o sea, sería como restarle la mitad. Exactamente. Y ahí sumarle la mitad de capital. Exactamente. Ah, perfecto, ese paso, en ese me había perdido. Ahí está. Entonces eso, para repasar nomás, nos da 351.000, que es la totalidad de capital e intereses. Le restamos el capital, nos da 101.000, esos son solo intereses, y a eso tenemos que sumarle la mitad de capital. 101.000 más 125.000, que es la mitad de capital, llegamos a que en el año 3 estamos recibiendo un pago de 226.000. Bien, los llevamos 3 años para atrás, aplicando la fórmula de tasa de descuento, 1 más 0,06 elevado a la 3. Bien, y eso nos quedamos ahí. ¿Cuánto nos daba? 226.000 dividido 1,91 hice yo, nos da 189.756,507. 189.000. Profe, 756,507. una pregunta. ¿Sí? En esta tasa de descuento, porque capaz Ujú. estoy haciendo mal el razonamiento, ¿por qué, o sea, no sumamos los 226 más los 175.616 y a esa tasa de descuento le hacemos a las 6? Eh, Tú decís de los 226.000 que recibo en el año 3, Sí, sumarlos a los 175.000 que recibo en el año 6. sí, El problema es que cuando lo llevamos a valor presente, tenemos que llevarlo de acuerdo al periodo de tiempo exacto en el cual nosotros lo vamos a recibir. No vamos a recibir todo junto en el año 6. Lo cierto es claro, que el pago de 226 lo recibimos en el año 3. Por lo claro, tanto, como valor que está más cercano en el tiempo,
Ujú. al año 2016 tiene un valor mayor que lo que vamos a recibir en Bien, el año 2016. está bien. ¿Bien? Excelente. Gracias. Profe, Entonces, ahí me dio otro valor. a ver, ¿cuánto te dio? 269.169,616. A mí me dio Mm. 189.753. Esos decimales, no te preocupes, Álvaro. Esos son decimales, no te da problema. El primero sí me preocupó. A ver, ¿cómo Sí, llegaste a eso? son 226 ¿Sí? por 1 más 0,06. No, dividido. No, Uno. dividido. Ah, dividido. Acuérdense que la tasa Erré. de descuento. Dividido Claro, uno claro. más 0,06 elevado a la 3. Está ahí mi error. Excelente, Mónica. Bien, lo hacemos lo mismo entonces con los 175.500 que recibimos en el año 6. 175.500 dividido uno más 0,06 elevado a la potencia de 6. A ver si alguien hizo esa cuenta. Me Sería dio 123.700. 175.500. Dale vos. A mí me dio 123.720. 123.720. Bien, tomémoslo como válido. 123.720. Me llama la atención que no tenga decimales, pero no importa. Tomemos ese Sí, a número. mí en realidad me dio 123.765,867. Claro, sí, yo no le había puesto los decimales, perdón, profe. Está, perfecto. Bien. 123.765,867. Buenísimo. Entonces tenemos identificados, ¿no? ¿Cuál es el valor presente de estos dos flujos de fondos? Entonces, para hallar la fórmula del valor, aplicando la fórmula del valor presente neto, lo que hacemos es sumar estos dos resultados y a lo que nos da le restamos la inversión inicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso nos da un número positivo, evidentemente, Sí, ¿no? 63.751,1, pero yo lo hago la cuenta completa sin los decimales, así que Perfecto. Bueno, pero claramente entonces este proyecto sí tiene un valor presentemente positivo, es un proyecto que hay que aceptarlo, ¿no? Y si vamos a la pregunta, claramente cuál de los proyectos tenía el 30 de 5 de 2016 un BPN mayor, el proyecto 2. Bien, esa es la respuesta entonces a la pregunta 1. Perdón, antes que sigan, nada que ver, pero ¿me pueden repetir el monto que les dio en la segunda? Porque a mí me dio cualquier cosa para comparar. Por lo que escuché era 63.751. eso es el final. Creo que pregunta la segunda, 123.802, pero les dio 700 y algo por los decimales. Sería 123.765,867. Ahí está. A ver si me Gracias. voy llevando las cuentas. 123.765,867 más 189.756,507, lo que da eso, le resto el capital inicial, lo que me va a dar el resultado final. Exacto. Perfecto. Sí. Excelente. Así es. Profe, ¿Sí? podría dejarnos tener la cuadernola, porque sirve tener el procedimiento, solo las cuentas es muy... La cuadernola para... Profe, ¿nos podría dar las 2 horas para hacer solamente este ejercicio? No se me Ay, profe, achicos. por favor, por lo menos el apunte del ejercicio este. Claro, con la No cuadernola, teórico. Esperen que... para el ejercicio, no para la múltiple opción, para el ejercicio tener la cuadernola con los procedimientos, porque sirves para seguir. ¿Cómo es? Esperen, vamos a... Porque me tengo que ir, me voy corriendo, pero vamos a responder las dos. Entonces, si Sabrina hubiera tenido 500.000, ¿no? Al 30 de 5 de 2016, ¿le hubiera convenido invertir en los dos proyectos? Bueno, la respuesta claramente es no. Esto es facilísimo esto, ¿no? O sea, nos está diciendo, una posibilidad era, tenías 250.000, dado que los dos productos valen 250.000, ¿en cuál tenés que invertir los 250.000? Claramente en el 2, ¿no? Profe, pero yo creo que sí le hubiera convenido, porque ella invirtió en el uno y el uno dio pérdida. Por eso, en realidad, si hubiera tenido 500.000, o sea, hubiera tenido la posibilidad de invertir en los dos, de todas formas, lo que tendría que haber hecho es invertir solo en el segundo, ¿no? Nunca invertir en el primero, porque, como es, le hubiera dado justamente pérdidas, ¿no?
Tiene PPN negativo, claro. Exactamente. Entonces, la pregunta 2 es, no le convenía invertir en los dos, aun cuando hubiera tenido dinero suficiente para comprar los dos, ¿no? El primero había que rechazarlo. ¿Bien? O sea, esa pregunta es bastante sencilla, o sea, se responde conceptualmente sin necesidad de hacer ningún cálculo. O sea, los cálculos ya los hicieron, ya están hechos. Chicos, entonces, esperen un segundito porque saben que realmente me tengo que ir, pero si quieren, esperen que me cuelgo en el celular y mientras voy en viaje me cuentan alguna duda que tengan o discutimos esto que me estaban planteando. Pero esperen un segundo. Profe, mañana entonces va a haber un caso parecido a este, Va a haber un caso parecido a este, exactamente. así con dos preguntas. Eh, mm, todavía Está no, complicado, profe. todavía no me Con la cuadernola, termino. profe. Porque yo ya me quedé sin neurona. Entonces, Profe, tenga piedad, yo no, creo que solo no nos va a salir. Por Cecilia, lo menos el apunte de la resolución de este ejercicio. Si va a ser parecido a este, llevar solamente la resolución de este. Nada eh, teórico. ay, puede ser. Esperen un segundito que esperen un segundo que tengo que pasarme, así me sumo del celular. Bien. Uy, tengo un problemita porque me- el fin de semana se me cayó el celular y se me rompió. Lo cambié. Entonces me estoy dando cuenta que no tengo descargada la aplicación de Zoom en el celular. Pequeño problema. No se preocupe, igual, profe. Nos escribe por Eva cualquier consulta. Bueno, espera, a ver, voy a intentarlo cerrar rapidito. Entonces me estaban diciendo, eh, ¿qué quieren tener? ¿Qué cosa? En el cuaderno. La Sí, resolución tiene que para el tener. ejercicio nomás. Ajá, No importa para el múltiple opción, para tener el procedimiento del ejercicio. ajá. Sí, o sea, sí, sí, no hay problema. O sea, es que en realidad para esto, para el ejercicio, pueden tener cualquier cosa, pueden tener todo, ¿no? O sea, porque eh, no hay problema. Sí, sí, pueden tener lo que quieran para el ejercicio. Entonces, hace- o sea, ahí el problema práctico que se nos genera es que, claro, yo no sé cuándo ustedes están haciendo el ejercicio y cuándo están haciendo las preguntas, ¿no? No, lo que pasa es que acuérdese que la primera media hora es el EVA, que las preguntas. Claro. Y Y después profe, una teníamos lo que nos resta consulta. de la clase para hacer el ejercicio práctico y la pregunta de desarrollo del tema que habíamos dado en clase, que Ujú, expusimos en grupo, que a su vez Pro- los compañeros pidieron de que si ya podía sortear los temas para aquellos que no habían expuesto. ujú. Como Si no, capaz Profe, podemos y en tener todo solo una caso, hoja con la solución del ejercicio en vez de toda la cuadernola. O sea, una sola hojita con la solución del caso. No sé si eso lo deja más tranquilo. Sí, yo opino lo mismo, sí, me o parece profe, más como práctico. hacemos en otras materias que el profe ve lo que tenemos. O Ajá. sea, capaz poner un aviso en EVA de que podemos llevar las fórmulas y la resolución de los casos y capaz en esa, y no sé, que le pongan nombre. Y en la media hora en la que estamos con el múltiple opción, o sea, usted lo revisa y lo devuelve. Para Ujú, como tranquilidad también de usted y que nos ayude esto también a nosotros, ahí un punto medio. claro. Porque parece que no, pero el ejercicio llevó un pienso y digo, llevó más de una hora poder resolverlo y pensarlo entre todos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Y asimismo, yo, por ejemplo, esto de los 45.500 de interés, ya no sé dónde salieron. A ver si voy a entrar. Ajá.
qué raro. Profe, pero Eh, si hacemos todos juntos primero el múltiple opción, después, o sea, en el múltiple opción no tenemos nada y después cada quien saca el material que quiera, las PPT, la cuadernola o lo que sea para esto, cuando nos dé la hoja. ah, Claro, pero lo que dice el profe es que también vamos a tener la parte de las preguntas. Entonces, perfectamente, o sea, cualquier persona podría mezclar entre esto lo teórico de las preguntas. ah. Digamos, hace Igual, referencia, puede profesor, ser a que la pregunta de desarrollo, te haya llegado la una tercera solicitud parte del mía parcial. para que me admitas en la reunión. A Cecilia Navarro le estoy preguntando. Sí, veo. ¿Te animás a admitirme? Mm, Ahí, Ahí está. profe. Excelente. Perfecto, perfecto. Ahí está.